Bienvenidos a Vamos a contar historias con Javier Hernández. Hoy, desde el Museo de Francisco de Paula Santander en Bogotá, en una de las haciendas más antiguas y que podemos tener el gusto de contar historias a partir de este museo. Mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista, historiador y doctorado en historia. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar sobre un tema que ha sido muy valioso para el país a nivel nacional e internacional. Es la educación del campesino colombiano y el liderazgo de la mujer campesina en Acción Cultural Popular, ACPO. Para ello tenemos al doctor Hernando Bernal Alarcón. El doctor Bernal fue director de Acción Cultural Popular, una persona que ha trabajado muchísimo desde la educación del campesino. Formuló, entre otras cosas, también la pedagogía de Acción Cultural Popular, que fue la educación fundamental integral, que se llamó la educación fundamental integral para la educación del campesino colombiano. En esa medida, doctor Bernal, bienvenido a Vamos a contar historias y vamos a hablar sobre ese tema que usted domina muy bien, que tuvo protagonismo justamente con Monseñor José Joaquín Salcedo, creador de Radio Sutatensa y de Acción Cultural Popular, y que usted como sociólogo apoyó y dio un paso muy importante en ese proceso. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Estoy muy contento de poder participar en este programa y como es un programa histórico, pues voy a fijar una fecha. Vamos a hablar de lo que ocurre con la educación de adultos campesinos entre 1947 y 1994. O sea, digámoslo con más franqueza, en la segunda mitad del siglo pasado. Ya llevamos 24 años de este siglo, ya el siglo pasado principia a ser historia y vamos a ser parte de esa historia. En esa historia que narra el doctor Bernal, tiene que ver con el inicio de Radio Sutatensa en 1947, cuando llega Monseñor, que en su momento estaba recién ordenado a Sutatensa como coadjutor, para ayudar allí al padre Eliezer. Y él inicia a conformar o a crear la radio que luego sería la Radio Sutatensa. Y de ahí comienza a evolucionar todo lo que usted nos va a contar a continuación. Sí. Nos encontramos en la época posterior a la guerra. O sea, ustedes recuerdan, la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Y es un momento en el cual el mundo da un vuelco total para entrar en la época de las grandes innovaciones. Nosotros para esta época ya teníamos algunas emisoras en el país. Existían unas pocas emisoras que con el tiempo han evolucionado. Y pues sin lugar a dudas, si alguien hiciera la historia de Radio Cadena Nacional o de Caracol, encuentra que realmente esa historia se remonta por ahí más o menos hacia los años 38, 39, 40. Entonces estamos en ese momento donde la radio es el elemento de educación masiva, o sea, de llegar a grandes poblaciones, que es un invento grandísimo para esa época. Ya en Europa existía, ya en los Estados Unidos existía, pero en Colombia estábamos dando los primeros pasos realmente en el uso de la radio. Y se había usado, como siempre, la radio en la parte informativa, fundamental. Noticieros radiales, como por decirlo así, la columna vertebral de la radio. Y se había dado también un paso muy importante en lo que era la música. Nosotros, para esa época, es muy importante señalar cómo, por un lado, nos incorporamos al conocimiento de la música mundial a través de emisoras como la Radiodifusora Nacional de Colombia. Pero a partir de las emisoras más populares, principiamos a escuchar y a gozar de los diferentes sones musicales de las diferentes regiones del país. Entonces nos tenemos que encontrar en ese momento, la radio, un momento muy importante, con un tercer elemento que también principia a aparecer,
y es lo que fue el llevar el teatro a la radio. O sea, las primeras telenovelas, no telenovelas, las primeras radionovelas que en esa época principiaban a aparecer. Por ejemplo, una novela muy interesante que se llamó Tanané, que llevaba toda la historia de los grupos del norte del país, los grupos indígenas. Otra historia muy interesante y muy debatida que se llamó El Derecho de Nacer, que fue una telenovela muy conocida. Todo eso hacía que la radio principiara a existir en Colombia. No todos los hogares tenían radio. O sea, las receptoras de radio eran con unos tubos muy grandes, que en el fondo eran tubos costosos, y se tenía que tener algún tipo de posibilidad de ingreso para poderse hacer a un equipo de radio. Pero la radio fue la que nos mantuvo incorporados al progreso del mundo. Yo recuerdo en esa época, cuando yo era muy niño, mis padres escuchando todo el proceso de lo que fue la guerra mundial a través de la radio. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y es importante tenerlo en cuenta, Javier, porque en el año 1947, como tú lo dijiste, en un pueblito por allá abandonado, absolutamente retirado, que se llamaba Sutatensa, o que se llama Sutatensa, llegó un curita joven, una persona que había acabado de ser ordenada, estaba en sus 20 años, o sea, entre los 20 y los 30 años, y llegó no solamente con su maletica de sus cosas, sino con un equipo improvisado, construido en forma artesanal por un hermano de él, un equipo de radioaficionado. Y con ese equipo de radioaficionado que él se lleva para ese pueblito, el primer problema que dice es, ¿y cómo le voy a dar electricidad? Allá no había electricidad. Y entonces le tocó adaptar ese equipo a una batería de carro para principiar a transmitir y poderse comunicar, porque la intención de él era comunicarse con sus familiares que vivían en Boyacá y que vivían aquí en Bogotá, para poder mantener una relación. Entonces es muy importante, Javier, tener en cuenta esto. Dentro de ese proceso de la radio, de la educación, porque Monseñor Salcedo nace en Corrales, Boyacá. Sí. Y de Corrales, Boyacá, tiene dos elementos fundamentales: la comunicación y la educación. La comunicación a través de esos medios de comunicación que había en su momento, que lo desarrolla su padre, con el telégrafo, y la educación con su mamá, porque la mamá crea una escuela donde termina la primaria el padre Salcedo. En ese mismo proceso comienza una identidad de que necesitamos educarnos para ser mejores, para seguir desarrollando, y algo que se ha hablado en la iglesia y que se tuvo mucho en cuenta para esta acción cultural popular: la dignificación del ser humano. Y sobre eso de la dignificación del ser humano es donde viene todo el proceso de la educación para el campesino colombiano y también el liderazgo de la mujer, que es lo que vamos a hablar en un momento también, ampliar toda esta información con el doctor Hernando Bernal Alarcón, que entre otras cosas fue la persona que inició, uno de los fundadores y el primer rector de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Regresamos en un momento con Vamos a Contar Historias. Regresamos con Vamos a Contar Historias con Javier Hernández, en esa recopilación histórica que tenemos sobre Acción Cultural Popular, y que vamos a empezar a hablar sobre lo que usted nos decía, cómo inicia ese proceso a través de la radio, a través de los transistores, y ese proceso que se siguió en la educación para llegar a la educación del campesino colombiano y el liderazgo de la mujer campesina. Bueno, hemos tenido a Salcedo ya con su radio, con su maletica, llegando como coadjutor, era el padre Salcedo, a trabajar en Sutatensa. Lo primero que él se encuentra es una comunidad en la cual
tradicionalmente había habido violencia. Ese es un aspecto que muchas veces se olvida. La gente iba a misa y escuchaba la misa, trataba de seguir los preceptos del cristianismo, pero cuando salían a la calle, y principalmente cuando se metían en una calle que había unas chicherías, esos adultos se peleaban y algunos llegaban inclusive a acabar con la vida de otros. Era una situación triste. Y era muy triste porque Salcedo vio que además de esa violencia, en esa calle de la chichería, la gente, los poquitos pesitos que había logrado hacer con la venta de la alberja, con la venta de la papita, con la venta de la gallinita, en lugar de servir para la educación de sus hijos y para su hogar, se lo gastaban precisamente en emborracharse. Y entonces él se preocupó, dijo, hay que educar a este pueblo. Tenemos que hacer que este pueblo aprenda. Él no estaba tan preocupado por el pueblo, por los niños, porque allá había una líder, una profesora extraordinaria, que se llamaba Conchita Sastoque. Como estamos hablando de la mujer, es muy importante hacer alusión a Conchita, porque Conchita manejaba a los niños y era la maestra de la escuela y era la que le daba algo de luz a esos niños. Pero el problema para Salcedo era, ¿y qué hago con estos adultos? ¿Cómo hago realmente, cómo inicio un proceso educativo? Un buen día, hablando por la radio, dijo, hombre, yo me comunico con este equipo, con mi gente en Bogotá. ¿Por qué no voy a hacer una cosa? Voy a conseguirme un radioreceptor. Y en la misma forma que a mi equipo lo alimento con una pila de una batería de carro, lo ubico en otro sitio y veo a ver si me escuchan. Y así fue. Y como Sutatensa es un sitio donde baja la ladera hasta el río Sunuba y vuelve a subir, en una de esas veredas les dijo, voy a poner el radio y si ustedes me escuchan, levanten una banderita blanca que yo sé que me están escuchando. Y entonces resolvió comunicarse por primera vez y vio que en la casita campesina donde había ocupado el radio levantaba la banderita blanca. Dijo, esto es, me voy a tratar de comunicar con este equipo con todas las veredas. Y principió a hacer un primer esfuerzo. ¿Para qué era ese primer esfuerzo? Pura información. Claro. Decirles, mire, yo voy a tratar de que hoy es domingo, mañana, pasado mañana miércoles, voy a ver si en mi caballito, porque tenía un caballo, me voy hasta donde ustedes para ver a ver cómo es que ustedes viven y a ver cuáles son sus necesidades. Y entonces él les avisaba, a esa vereda les avisó y lo utilizaba en una primera instancia para simple información. Pero cuando llegó a la vereda se encontró con un problema complicadísimo. Claro. Allá cultivaban el garbanzo. Y resulta que en ese año, estamos hablando del año 47, 48, un hongo había principiado a comerse la matica del garbanzo. Y la gente que cultivaba el garbanzo y que podía venderlo y tenía algunos pesitos con la venta del garbanzo, pues estaba perdiendo esa posibilidad de ingreso. Se quedó preocupado, se fue para Guateque y se encontró con el extensionista rural de Guateque y le dijo, hola Luis, ¿usted por qué no me ayuda? Existe este problema y necesitamos saber qué pueden hacer los campesinos para que la cosechita no se les pierda. Luis se quedó pensando y dijo, pero ¿y cómo? Pues yo voy allá y les explico. Digo, no, yo quiero no solamente que vaya allá y como llegar hasta la vereda es tan difícil, como yo tengo allá el radiecito, pues voy a poner el radio para que lo escuchen. Y entonces llegó don Luis, que era el extensionista.
se puso a hablar y dijo, mire, ustedes tienen que tener cuidado con la tierra, permitir que haya una humedad, pero no que se encharque. Primera cosa, porque eso les va a producir más hongos. Pero además existe una mática, existe un remedio que ustedes lo pueden comprar cuando vayan a Guateque, en el cual si cogen un tricitico y lo cogen en un vaso, con ese solo lo pueden regar y con eso ya principian a matar los hongos. Pues los campesinos escucharon y les pareció interesantísimo y fueron a Guateque y en Guateque encontraron el frasquito que había dicho don Luis, donde estaba el veneno para los hongos, un sulfato cualquiera de esos que sirven para controlar esas plagas. Y pues era un frasquito común y corriente. Y fueron y se lo mostraron a Salcedo. Y Salcedo dijo, maravilla, ya tenemos el primer momento para que a través de que esta primera comunicación podamos solucionar un problema. Entonces le dijo al campesino, mire, ahí está, y ahí están las instrucciones. El campesino miró que había un papelito ahí, pero ni sabía cómo se llamaba, ni sabía leerlo. Y dijo Salcedo, santo cielo, el problema no es solo el garbanzo, sino que no saben leer y escribir. Y ahí sí se le creó un problema más complicado. Y entonces se fue a hablar con Conchita, recuerden, Conchita. Y le dijo, Conchita, ¿cómo le enseña usted a leer y escribir a los niños? Y en esa época el Ministerio de Educación había distribuido en las escuelas rurales unos cartabones, unas carteleras grandes, en donde estaba la A, la B y la C. Y con eso era con lo que Conchita les enseñaba a los niños allá en la escuela. Y le preguntó, ¿no será que si tenemos algunas de estas cosas, las podríamos poner allá en la casa del campesino? Y hacer que no solamente el campesino que se llamaba don Francisco, don Pachito, le enseñara a los demás campesinos cómo utilizar para poder tener mejor el garbanzo, sino que aprendan por lo menos las letras fundamentales y pues que aprendan a leer y escribir. Y entonces le dijo a don Pachito, ole, usted no podría convocar cuando les expliquemos bien lo de este frasquito, ¿por qué no? Para que aprendan a leer, ponemos esto y les decimos que vayan poquito a poco. Y le dijo a don Conchita, le dijo, ¿y usted no podría como explicarles cómo era la cosa a través del micrófono? Entonces resulta que Conchita dijo, cuando llegaron allá levantaron la bandera blanca de que los estaban escuchando y de que ahora no solo tenían el frasquito, sino que tenían la cartelera. Entonces Conchita dijo, ustedes han recibido del ministerio una cartelera y ahí vamos a ver. En esa primera cartelera hay un círculo con una patica a mano izquierda. Ese círculo con esa patica a mano izquierda se llama la A. A ver, véanlo todos y por lo menos aprendimos la primera letra, que es la letra A. Tenemos entonces a doña Conchita hablándoles a los campesinos y mostrándoles esa primera cartelera donde estaba la letra A. Doña Conchita se acordó que allá en la casa de los Márquez, de don Pachito Márquez, estaba Rosa María, que era la niña que venía a la escuela y que ya estaba en segundo de primaria. Y entonces le dijo, por puay, utilizaba el castellano boyacense, puay no estará la niña Rosa María. Y resulta que la niña Rosa María sí estaba. Y entonces les dijo, mire Rosa María, vuelva, mire allá esa cartelera que usted conoce y ayúdeme porque yo cometí un error. Ahí está la A. La A tiene ese círculo redondo y la patica está a mano derecha. Es que yo lo estaba viendo desde atrás y resulta que me equivoqué. Y entonces la auxiliar de la radio, que era Conchita, encontró allá en la familia otra auxiliar que estaba inmediatamente con ellos.
y la llamó la auxiliar inmediata. Y así en la misma forma pasaron a la segunda cartelera, en donde le quitaron la patica a la A y se convirtió en la O. Y entonces cuando vieron que había un solo círculo, pasaba a otra cartelera en la cual le ponían un palito por detrás a la O y se convertía en la P. Y después pasaron a otro cartabón donde estaba de nuevo el circulito y había un palito que subía y se convirtió en la D. Y así fueron enseñándoles poco a poco, en una forma muy elemental, las letras. Y entonces Salcedo logró con eso, no solamente que principiaran a tener cultivo, que era lo más importante y lo que él quería, para que mantuvieran los recursos de ingreso, sino que tuvieran también la posibilidad de poder leer y escribir para poderse enterar de qué era lo que estaban usando. Y con eso es, doctor Bernal, que se complementa la radio enfocada ya para la educación y el auxiliar inmediato que viene a ser doña Conchita, la primera María. persona, y Rosa María. A partir de ahí comienza todo el proceso de desarrollo de la educación del campesino colombiano. Vamos a una pausa, regresamos en un momento y vamos a contar historias con Javier Hernández. Seguimos con Vamos a contar historias con Javier Hernández, recordando el trabajo que venía haciéndose desde Radio Sutatensa Acción Cultural Popular en la educación del campesino colombiano, y vamos a hablar también del liderazgo de la mujer a partir de esa señora que fue doña Conchita Sastoque, la líder o la primera líder auxiliar. Hablemos de ese liderazgo de la mujer que fue muy importante porque además ACPO mostró ese liderazgo de la mujer campesina que estaba siempre oculto. Sí, realmente, primero que todo, señalemos, Conchita tiene un papel muy importante. No olvidemos, Rosa María principia a jugar un papel desde los 9 años que tenía para esa época, a crearse como una niña con un liderazgo campesino. Pasando el tiempo, esa niña quiere seguir estudiando y se convierte en profesional. O sea que realmente ese comienzo que nunca había sido pensado para una niña, ella lo logra realizar y se convierte después en una profesional. La presencia de la mujer es muy importante en todo este comienzo. Viene, podríamos decirlo, desde la misma mamá de José Joaquín, de Monseñor Salcedo, que era una maestra y que quería realmente educar, y que les influye a ellos la necesidad de educar como una tarea. De tal manera que cuando él como sacerdote llega a ese pueblo, llega con una vocación de enseñar, de enseñarles a todos, no solamente a los niños, sino principalmente a los adultos. Pero esa vocación se va trasladando después. Y cuando ya principiamos a consolidar el sistema, convertir esos panfletos que existían en cartillas, en periódicos, en libros, uno encuentra personajes que realmente tuvieron una importancia grandísima. Por ejemplo, voy a hablar de otra mujer ya mucho más adelante. Ya estamos hablando, han transcurrido por lo menos 20 años, 30 años del proceso, y encontramos que queremos llevar el proceso para la América Latina. Y principiamos a trabajar a nivel de América Latina. Y entonces nos inventamos ya no el radio, sino un equipito con un tocadiscos y con unos discos, llevando todo este proceso para poderlo distribuir desde México hasta la Patagonia, lo que llamamos el disco estudio. Y la mujer que ayudó más en eso se llamó Nora Gutiérrez. Nora, colombiana, una niña también muy bien formada, muy intelectual, que juega un papel fundamental. Pero para poder llegar a eso, durante todos esos años, en 1947
y 1994 tuvimos que hacer institutos de formación especial para las mujeres, de tal manera que el concepto de la educación fundamental integral no es un concepto única y exclusivamente del maestro hombre, es de la maestra y de la maestría, de la capacidad de poder llegar con la educación a todo el pueblo, principalmente al pueblo adulto, porque nosotros no queríamos por ningún motivo acabar con la escuela, todo lo contrario, ojalá todos los niños pudieran llegar a la escuela, pero el problema nuestro eran los adultos. Recordemos la calle de la Chicha, donde ellos se mataban. Había que evitar eso y había que crear una nueva imagen, había que crear una nueva idea. Y cuando ya tuvimos emisoras permanentes muy grandes, estábamos trabajando para que realmente esta educación llegara a la totalidad del pueblo colombiano. Y casi que diríamos en América Latina tuvimos 16 instituciones hermanas que trabajaron el sistema. Doctor Bernal, pues mucho por hablar de Radio Sutatensa, Acción Cultural Popular, ese liderazgo de la mujer que fue fundamental, sobre todo de la mujer campesina que había estado muy oculta. Tres elementos fundamentales que tenemos que recordar: la Radio Sutatensa, la Organización Acción Cultural Popular, que se creó como fundación y que se desarrolló en un proceso interactivo muy importante, utilizando todos los medios de comunicación, incluyendo el periódico, como el periódico El Campesino, que además dentro de todo ese proceso tuvo todos los medios de comunicación que iban saliendo en su momento y que los adaptó precisamente para la educación. Esto y mucho más es lo que podemos hablar de Radio Sutatensa, y tendremos otros programas donde podemos hablar de toda la extensión que se tuvo a nivel nacional e internacional, educando a más de 6 millones de campesinos a lo largo del trabajo que hizo Radio Sutatensa, Acción Cultural Popular. Monseñor Salcedo, usted mismo como sociólogo, como profesor investigador, y su tesis de maestría importante en la Universidad de Wisconsin. De esta manera nos despedimos, agradecemos muchísimo a los televidentes, esperamos que hayan disfrutado de esta historia formidable de Radio Sutatensa, Acción Cultural Popular, y nos encontramos en un próximo programa. Les habló Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador. Hasta la próxima.